¿Qué tal, alumnos? Buenos días, ¿cómo les van? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, como platicamos en la última sesión, les voy a compartir la retroalimentación de la tarea, para lo cual voy a compartir el Excel y este archivo igual se los voy a subir en el aula virtual para que ustedes lo tengan de referencia, ¿no? A ver, aquí están compartiendo ya, aquí están viendo ya ustedes. Nos hablaba un caso de persona natural con varias actividades económicas, ¿sí? Características principales de esta señora, el periodo a declarar es 2024 y tiene dos hijos menores de edad, menores de 18 años de edad, perdón, y el esposo no percibe ingresos grabados. Esa información para qué nos va a servir? Nos va a servir para determinar el número de cargas familiares y que aquí yo ya se los he compartido, ¿verdad? Y en este caso serían las tres cargas familiares, producto de sus dos hijos y su esposo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener ese dato que nos va a servir para eh, el cálculo del impuesto a la renta a pagar. Y esta persona tiene cuatro fuentes de ingresos: relación de dependencia, servicios profesionales, venta de arroz y también ingresos financieros. ¿Para qué nos va a servir esta información? Para ir detallando por cada una de las actividades las bases imponibles. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, realicemos el cálculo de los ingresos por cada una de las actividades. ¿Qué nos dice en relación de dependencia? Aquí ustedes pueden ver, dice que tiene ingresos grabados, perdón, tiene un sueldo mensual de $1.500 en el mes, al año sería de ingreso grabado $18.000. Recuerden que el sueldo mensual es un ingreso grabado. La decimocuarta remuneración, 460, eso lo vamos a detallar nosotros como un ingreso exento, ¿no? Como un ingreso exento porque el decimocuarto sueldo no paga impuesto a la renta y por lo tanto no lo incluimos en la base imponible. Horas extras y suplementarias, $1.200, se entiende que es al año, ¿sí? $1.200 al año. Entonces vamos a tener aquí nuestro total de ingresos grabados en esta actividad de $19.200, que es la sumatoria de los dos tipos de ingresos. Por su parte, el único gasto deducible bajo relación de dependencia es el aporte personal al IES, y ese aporte personal al IES, pues ustedes conocen que es el 9.45% sobre la renta grabada a efectos del IES. En este caso, pues, al multiplicar esos ingresos grabados, nos da la cuantía de $1.814,40. Dicho eso, pues calculamos la base imponible en relación de dependencia, que sería la resta de estos dos valores. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestro primer cálculo. Vamos a los servicios de actividad económica. Tiene ingresos brutos por $18.000 y tiene dos tipos de gastos: los costos de venta y los gastos administrativos. ¿Qué pasa en servicios profesionales? Esos ingresos son ingresos grabados. Lo de mi actividad económica siempre va a ser un ingreso grabado. El gasto deducible, conformado por los $3.000 del costo de venta más 2.500 de gastos administrativos que estaban acá, me totalizan $5.500. Por lo tanto, calculo mi base imponible, la resta de ambos valores y tengo $12.500 de gastos de base imponible en servicio profesional. La siguiente actividad es una actividad empresarial. Dice que la señora vende arroz, tuvo un ingreso bruto de 4 a 40.000 y gastos en insumos agrícolas 15.000. Dicho eso, pues todos esos ingresos son ingresos grabados. La norma no establece ninguna exoneración y los gastos deducibles 15.000, razón por la cual tenemos ahí una base imponible de $25.000. Ya tenemos entonces sombreadas de la misma forma las tres bases imponibles para no perdernos. La siguiente, entre comillas, actividad económica son ingresos financieros, intereses ganados en un depósito a plazo fijo por 361 días, el valor de $300. Esos $300, ingreso exento del impuesto a la renta. Esto está aquí en el artículo. ¿Cuál sería la base legal? La base legal sería, déjenme copiar acá, la base legal,
artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿no? Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿ok? Y no lo vamos a tomar en consideración esos ingresos para el cálculo de la base imponible y del impuesto a pagar por obvias razones. Adicionalmente, nos dice que tiene estos gastos personales de vivienda, el canon de arrendamiento y tiene un impuesto predial. Ojo con este punto de aquí, ¿no? Son deducibles. El pago del impuesto predial también es deducible el arrendamiento de un inmueble, pero en este caso, si bien es cierto, no nos especifica, nosotros como asesores, como auditores, debemos tomar en consideración lo siguiente: o pago un alquiler de una vivienda o tengo una vivienda propia. No puedo tomar los dos beneficios. Para que yo pague impuesto predial significa que yo soy el dueño del inmueble. Entonces, si yo soy dueño del inmueble, no puedo reportar adicionalmente un gasto por arrendamiento de vivienda. Entonces, ese pequeño análisis debieron tomarlo en cuenta y por esa razón, yo en el rubro de gastos personales solo tomo en consideración, en este caso, el valor más alto, los $4.800 del alquiler de un inmueble como gasto de vivienda, gasto personal. Tiene tres rubros del gasto de salud: seguro médico, consultas médicas y gastos odontológicos. Vamos a tener aquí de salud los tres rubros que sumados dan 2.650. Tiene gastos de alimentación por $6.000, ¿sí? Eso está aquí en la literatura del problema. Gastos de eh, alimentación, $6.000. Gastos de educación tiene dos rubros: matrículas y pensiones, y también útiles escolares. Ambos son deducibles. Por lo tanto, aquí tendríamos 2.600, 2.500 más los 4.400, perdón, $2.900 de gastos personales en educación. Y de vestimenta, dice el problema que tenemos adquisiciones de ropa y calzado por 1.500. Entonces yo totalizo aquí mis gastos personales y me dan 17.850. Entendemos y damos por sentado que son gastos que están debidamente soportados en comprobantes de venta válido. Así que eso los damos por sentado. Tal cual hemos hecho el análisis, similar va a ser en la evaluación de este jueves que se aproxima. ¿Ok? Entonces, ya tengo bases imponibles de las actividades, tengo gastos personales. Hay otro dato importante en el ejercicio que son las retenciones. Tuvo retenciones profesionales por 900. Cada vez que emitió su factura por servicios profesionales, retuvieron $900. Y también tiene la retención anual de relación de dependencia. Es un cálculo anual, no lo vamos a detallar, sino es que para facilidad del ejercicio ya se les da el monto de las retenciones en relación de dependencia. Entonces, estos dos valores sumados los vamos a utilizar como un crédito tributario. Y hasta ahí queda el ejercicio, ¿sí? Y obviamente nos solicitan cuatro consultas, una de ellas en la tercera, que es la liquidación del impuesto de la renta. Y para hacer la liquidación del impuesto de la renta, pues obviamente yo tengo que saber cuál es la rebaja de los gastos personales. Recuerden que en gastos personales yo voy a utilizar el 18% del menor rubro entre gastos personales, que aquí serían 17.850, o el valor de que resulte de multiplicar las canastas básicas por un factor. Esa tablita de las canastas básicas las he pegado aquí también y ustedes la pueden encontrar en la ley de régimen, no hay ningún problema. Habíamos dicho que esta persona tenía tres cargas: los dos hijos menores de 18 años y el esposo que no percibe ingresos. Entonces, si tenemos tres cargas, nosotros podemos utilizar hasta 14 canastas básicas familiares. ¿Qué canasta vamos a utilizar? Que de hecho es una de las preguntas. De la segunda pregunta, siempre se utiliza a enero del año que vamos a liquidar. ¿Cuánto estuvo la canasta básica de enero según el INEC? $789,57. Por tal motivo, 14 canastas por el valor de la canasta nos da $11.053,98. Dicho eso, recordemos
que la rebaja de gastos personales se va a considerar el 18% del menor valor entre gastos personales y el número de canastas multiplicado por el factor. Entonces, yo voy a elegir obviamente canastas básicas porque $11.000 es menor de 17.850. Y si le obtenemos el 18%, eso nos da $1.989 con 72 centavos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya tengo todos los datos posibles para hacer mi liquidación. Ahora sí, vámonos a las preguntas. ¿Qué se solicitaba en la tarea? La contribuyente se encuentra obligada a presentar la declaración del impuesto a la renta, justifique su respuesta. La respuesta es sí, debe presentar. ¿Por qué razón? Porque su total de ingresos grabados supera la fracción base. Si hubieran querido ser un poquito más específicos, les aplicaban o les detallaban ustedes la base legal, y yo se les he puesto aquí, artículo 42 de la Ley de Régimen y artículo 82 del reglamento. Sí debe presentar. Segundo, la contribuyente efectuó la declaración del periodo fiscal 2024 el 20 de octubre del 2025. ¿Qué valor de canasta básica utilizará para el cálculo y la rebaja de gastos personales? Debe presentar o debe utilizar el valor de la canasta básica a enero del año en el que estábamos liquidando. Siempre a enero. No importa que la declaración se la haya presentado tardíamente en octubre de 2025, eso no tiene nada que ver. Estamos liquidando el impuesto a la renta del 2024, tomamos la información de enero 2024. Y ahí estaba la base legal, es el segundo artículo enumerado, luego el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tercero, liquide el impuesto a la renta a pagar e indique si tiene, perdón, liquide el impuesto a la renta e indique si el contribuyente tiene impuesto a pagar o saldo a favor. Entonces, paso uno, saber la base imponible general. Para la base imponible general, entonces yo voy a sumar relación de dependencia, que es mi primera base imponible calculada, base imponible de servicios profesionales, que es la segunda base imponible, y actividad empresarial, que es la tercera base imponible. No tengo más bases imponibles. Ingresos financieros no le presto atención porque son ingresos exentos. ¿De acuerdo? ¿Eso cuánto me da? $54.855. Con esos $54.885 nos vamos a la tabla del impuesto a la renta, ¿no? Estos 54.000 caen aquí, en este rango, entre 45.000 y 60.000. Para ello, yo anoté aquí los datos del rango donde yo voy a caer, ¿verdad? Y en ese sentido, hago el cálculo del impuesto a la renta causada. Entonces, ¿cuál va a ser mi impuesto a la renta causado? La base imponible menos la fracción básica, y eso lo multiplicamos por el excedente, 25%. Y le sumamos el impuesto a la fracción básica. Yo aquí lo he hecho de manera directa. Si ustedes en la tarea lo presentaron de manera separada y en el examen ustedes lo presentan también de manera separada, no hay ningún problema. El punto es que lleguemos al mismo valor. Entonces ya tengo un impuesto causado de $7.210. Otra vez, como hemos platicado en clases, súper chévere, ¿no? Ganar en relación de dependencia 18.000, súper chévere ganar en actividad empresarial 40.000 al año, súper chévere ganar en servicios profesionales, facturar $18.000. Pero asimismo hay que pagar el impuesto a la renta, queridos estudiantes. Eso es una obligación legal. Entonces, ¿cuánto debemos pagarle al Estado ecuatoriano? $7.210 con 65 centavos. Y eso es. Sin embargo, la norma, vamos a poner de otro colorcito aquí, en verde, la norma me da al menos dos beneficios fiscales para bajar el valor del impuesto a la renta a pagar. Primero, la rebaja de gastos personales, ¿no? La rebaja de gastos personales. ¿Cuánto va a ser la rebaja de gastos personales? 1.989,72, valor que ya lo habíamos calculado hace unos minutos. Ya tenemos ese dato. Entonces, ¿cuánto va a ser mi impuesto a la renta causado luego de esta rebaja? 5.220,93, la diferencia de ambos valores.
no hay cómo perderse. Y finalmente vamos a tener el crédito tributario por retenciones. ¿Cuáles son las retenciones, profesor? Lo que ya nos habían hecho, por servicios profesionales y por relación de dependencia. 1.150. Perdón, 1.050. 1.050. Entonces, nuestro impuesto a la renta a pagar es el causado luego de la rebaja de gastos personales menos las retenciones. Y eso nos da el valor final de $4.170 con 93 centavos. Que eso vendría a ser la respuesta a la pregunta número 4. Perdón, la respuesta a la pregunta número 3. Hemos liquidado el impuesto a la renta y la señora tiene impuesto a pagar. No le queda saldo a favor, tiene impuesto a pagar. Contestada la tercera pregunta. La cuarta pregunta, en caso de que se genere impuesto a pagar, ¿qué otra opción le recomienda al contribuyente para que de una manera legal pueda pagar menos impuestos? Entonces, básicamente, esta cuarta pregunta, vamos a poner aquí, la cuarta pregunta, esto es un análisis de planificación tributaria. Recuerden, planificación tributaria no es evasión fiscal. Planificación tributaria, como su nombre lo indicó, yo voy a planificar la parte tributaria de mi ejercicio económico, de mi ejercicio fiscal. En ese sentido, esa planificación, ¿en qué consiste? En utilizar todos los, todas las exoneraciones y utilizar todos los gastos deducibles, y también podemos añadirle utilizar todas las exoneraciones, deducciones adicionales, perdón, que la ley me permita. Todo esto está enmarcado en la ley, en lo que dice la ley. Todo esto está enmarcado en lo que dice la ley. Por esa razón, una planificación tributaria no es ilegal y tampoco es ilegal, es plenamente válido. ¿Sí? Todo esto entonces, lo que diga la ley de régimen tributario interno. ¿De acuerdo? Todo lo que diga la ley de régimen tributario interno. Entonces, ¿qué dice esa planificación? Por ejemplo, vámonos arriba a las actividades económicas. Relación de dependencia. No se puede hacer nada en relación de dependencia. No se puede hacer nada. El patrono nos va a retener y punto. Solo tenemos un solo tipo de gastos deducibles, que son el aporte personal al IES, y a lo mucho si soy tercera edad o discapacitado, más del 30%. No puedo hacer más. Servicios profesionales. Aquí sí podemos hacer algo. Sí, sí podemos hacer algo. Si esa actividad no estuviese relacionada con una profesión, yo puedo inscribir esa actividad en el RIMPE Negocio Popular. Y el RIMPE Negocio Popular, ustedes recuerdan que pagan una tarifa de hasta 20 para ingresos de hasta $20.000, siempre y cuando mis actividades económicas puedan estar unidas o permitidas para afiliarme al RIMPE Negocio Popular. Y aquí obviamente voy a pagar un valor muchísimo menor. Recuerden que el valor máximo para pagar de RIMPE negocios populares es de $60 versus estos 1.000 y pico o estos 4.000 y pico, me sirven hartísimo. Actividad empresarial. Aquí también podemos hacer un análisis de planificación tributaria, y para ello aquí les voy a escribir de planificación tributaria. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos irnos al impuesto a la renta único de actividades agropecuarias. ¿Sí? Aquí esta sería la alternativa que nosotros podríamos tener en el caso de querer hacer un ahorro fiscal. ¿Sí? Un ahorro fiscal. Dejo de compartir esto y me voy a la ley donde está el tema de impuesto único agropecuario. ¿Ok? Y ya más o menos ya estamos terminando, así que
Me esperan un ratito más nada más. Aquí está en la ley ingreso a actividades agropecuarias, ¿sí? Y vamos a copiar este artículo. Vamos a pegarlo aquí, en pequeño, que dice la ley de régimen. Los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en la etapa de producción y o comercialización local o que se exporten pueden acogerse al impuesto a la renta único conforme a las siguientes tablas. De 0 a 20.000 no pagan nada, de 20.001 a 300.000 pagan el 1%. ¿Cuánto está teniendo de ingresos grabados esta señora aquí? 400.000. Entonces, ese impuesto a la renta único, si es que le aconsejamos de mejor forma, inscríbase esa actividad en el impuesto a la renta único. Entonces, aquí el impuesto que debería pagar solamente sería el 1% por estos 40.000, $400. Si la actividad de arriba no tiene relación con su ingreso, con su título profesional, también puede acogerse al RICE. Hablaríamos al RIMPE, Negocio Popular, disculpen, queridos alumnos, $60 a lo mucho. Ahí ya vamos pagando 460 a diferencia de los $4.000 y un poquito más que voy a tener que pagar por estar en todo el régimen general. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta esas dos alternativas que se podrían sugerir a nuestros futuros clientes siempre y cuando nosotros conozcamos lo que dice la ley de régimen tributario interno y le practicamos al contribuyente un pequeño análisis, ¿verdad? Un pequeño análisis de planificación tributaria. Y cumplimos con el cliente sin perjudicar al Estado y le vamos a generar un ahorro al contribuyente, sea persona natural o sea una persona jurídica, ¿no? Dejo de compartir y me quiero ir un ratito otra vez para que ustedes lean completo el artículo de renta agropecuaria porque probablemente esté ubicado un ejercicio en la evaluación. Y como ustedes han visto, es súper sencillo. Es solo sobre el valor de la venta, multiplicar la fracción básica y sumarle, perdón, multiplicar por la fracción excedente y sumarle la fracción básica. El valor de las ventas brutas para el cálculo de este impuesto en ningún caso será menor al precio del mercado o a los precios fijados por la autoridad agropecuaria. Se entiende como actividad agropecuaria la producción y o comercialización de origen agrícola, avícola, pecuario, cunícola, etcétera, etcétera. Como esta persona, esta señora en el ejercicio estaba vendiendo arroz, entra en la comercialización de un bien de origen agrícola. Tranquilamente puede solicitarle al SRI se le inscriba en el régimen único, en el impuesto de renta único agropecuario. Y con eso su impuesto baja bastante. No se somete a este régimen el sector forestal y bananero. Habla de exportaciones a partes relacionadas, que no viene al caso. Y vienen otras disposiciones de manera general a la aplicación de este régimen especial. Entonces, ya conocen, si hay un ejercicio de alguna actividad agropecuaria y ha vendido $150.000, sobre esos ingresos brutos nos vamos a este rango y solamente el contribuyente paga el 1%. Si en el ejercicio o en la evaluación se establece que tuvo $580.000 de ingreso en su actividad agropecuaria, entonces nos iríamos a este tercer rango. A los 580.000 restamos los 300.000, eso lo multiplicamos por 1,4% y le sumamos los 2.800. Sí, en definitiva, este impuesto a la renta único es bastante agradable y conveniente.
básicamente porque estas tarifas son bastante pequeñas. Y eso es una especie de ayuda que brinda el gobierno o el Estado ecuatoriano a los agricultores para que tengan un impuesto más pequeño que del resto de las actividades económicas. Eso sería todo entonces, mis queridos alumnos. Dejo de compartir y les deseo el mejor de los éxitos para el jueves en la evaluación. Pasen bonito.